Bueno, un cordial saludo para todos los que se encuentren viendo este video. Mi nombre es Nicolás Reyes y como ya pudieron leer en el título del mismo, vamos a tratar el tema de cómo se construye una macroestructura de planificación por bloques concentrados o ATR. El ATR es una estructura de planificación que fue diseñada por Isurin y Caverin, la cual sus siglas corresponden al nombre de los tres mesociclos que lo componen, los cuales son acumulación, transformación y realización, para los cuales hay que tener en cuenta dos pilares muy fundamentales, como son la concentración de las cargas y los efectos del entrenamiento. Así que, pues para comenzar, quiero mostrar que este va a ser el modelo con el cual se va a realizar toda la explicación. Entonces tiene la especificación del deporte, el entrenador, que en este caso pues seré yo, los mesociclos que componen, los microciclos, las fechas, los campeonatos, la frecuencia del entrenamiento, las direcciones del entrenamiento, los test diagnósticos y el total de minutos que va a tener cada microciclo. Cabe hacer la aclaración que esta macroestructura se realiza pensando en los juegos organizados por la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN y, como ya nombré, se basará para el deporte de la natación, específicamente en las pruebas de velocidad. Así que lo primero que habría que hacer es plantear un objetivo que cumpla con toda la macroestructura de entrenamiento, ¿es verdad? Entonces, para esta parte de la macroestructura que estoy mostrando, el objetivo será clasificar a los juegos regionales. Es decir, que habrá que ganar o pues conseguir las marcas mínimas para en los juegos locales para allí llegar a los regionales. Entonces, lo primero que hay que realizar es pues un trabajo un poco sencillo, tomar el calendario y plantear las fechas que va a tener cada semana. Pues yo empecé a hacer el planteamiento desde el mes de marzo. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Tomamos el calendario y de lunes a domingo podemos plantear las fechas de cada microciclo, de cada semana de trabajo. Es decir, en este caso el lunes era 2 de marzo y el domingo 8. Para la siguiente semana el lunes era 9 y el domingo era 15. La siguiente semana el lunes 16, el domingo 22 y la siguiente semana el lunes 23 y el domingo 29. Así se continuará con todos los meses que compongan la estructura. Lo siguiente a realizar será escoger las direcciones del entrenamiento. ¿De dónde salen las direcciones del entrenamiento? Pues en dependencia del deporte en cuestión, ya se escogerán las direcciones condicionantes o determinantes. Entonces, siempre deben ir de la mano una con otra y son las que darán el potencial que buscamos para cumplir con el objetivo. Entonces, aquí están las direcciones que yo he seleccionado. Las seleccioné revisando las tablas de las últimas marcas que hubo en los juegos ASCUN y me pareció que era pertinente seleccionarlas si deseaba cumplir con el objetivo que planteé. Lo siguiente a realizar va a ser la elección de los microciclos. ¿Qué tipo de microciclo voy a utilizar semana a semana para que se den los efectos del entrenamiento que yo espero y pueda cumplir con el objetivo? Entonces también debo tener muy en cuenta la fase en la que me encuentre o el mesociclo, ya sea de acumulación, de transformación o de realización. Entonces aquí está el planteamiento de los microciclos. A continuación habrá que escoger la frecuencia de entrenamiento. Entonces la frecuencia de entrenamiento es la cantidad de minutos y de veces que se va a entrenar durante cada microciclo. Entonces, para mi caso serán 3 entrenamientos semanales con una duración de 80 minutos cada uno. Entonces, lo que sigue es distribuir el trabajo a lo largo de toda la macroestructura. Esto se distribuye en dependencia de la fase de el mesociclo o pues ya sea acumulación, transformación o realización, y
teniendo en cuenta los efectos del entrenamiento. ¿A qué hago referencia con los efectos del entrenamiento? Pues los efectos del entrenamiento se dividen en tres, que son el inmediato, o sea que se produce enseguida póstumo a la sesión de entrenamiento; el residual, que son cambios que van sucediendo en el organismo; y el efecto acumulativo, que son los cambios dados en un tiempo prolongado, que es ese efecto acumulativo es el que necesitamos el día de la competencia para cumplir con los objetivos que nos planteamos, ¿verdad? Entonces aquí se puede apreciar la distribución que yo he realizado teniendo muy en cuenta los efectos del entrenamiento. Posterior a ello, pues hay que plantear test diagnósticos, ¿verdad? Ellos nos permiten conocer el estado en el que se encuentra el atleta y, en caso a que llegue a ser necesario, realizar los ajustes pertinentes. La pregunta es, ¿por qué los ubiqué como los ubiqué? Bien, el primero que pueden apreciar en la semana del 2 al 8 de marzo, lo ubico porque necesito conocer el estado en el que se encuentra mi atleta, cómo ha llegado. Y el de la semana del 27 al 2 de julio lo planteo para saber cómo vamos a llegar al día en el que es necesario competir. Lo siguiente a realizar pues va a ser la elaboración de mesociclos y microciclos. Entonces la imagen que pueden ver a la derecha es un recorte de la macroestructura en el cual les muestro el mes de marzo, que es pues en el cual me voy a basar para la explicación que estoy dando. Y en la parte izquierda de sus pantallas pueden apreciar el modelo de microciclo que voy a utilizar. Bien, entonces los mesociclos se dividieron por meses, entonces el mes de marzo, de abril, de mayo, y a su vez estos mesociclos están compuestos por microciclos, es decir, por cada semana de trabajo que se va a realizar. Así que pues voy a empezar con la elaboración de un mesociclo. Pues el mesociclo, como pudieron apreciar en la imagen anterior, tiene en la parte superior una serie de datos a completar. En este caso, atleta, pues no es uno solo, sino sería la selección universitaria que pueda participar en los Juegos Regionales ASCUN. El deporte, como ya lo mencioné, es natación. El mesociclo es el mesociclo de acumulación. La fecha es del lunes 2 de marzo hasta el domingo 8 de marzo. Es el microciclo número 1 y el objetivo de este va a ser adentrar al deportista en el plan de entrenamiento. Entonces, siguiente a ello, vamos a ubicar en la parte izquierda, como lo estoy señalando, las direcciones del entrenamiento que hemos seleccionado previamente y que ya se encuentran dentro de la macroestructura. Posterior a ello, vamos a distribuir el tiempo o el volumen de trabajo que se le dio a cada una de ellas durante la semana. Aquí hay que recordar que dentro de la macroestructura escogimos una frecuencia de trabajo y un número de minutos con los cuales se iba a trabajar. Entonces debemos seguir respetando ello. Todo es un hilo conductor que viene de lo más amplio a lo más específico. Es decir, aquí vamos a hacer 3 veces a la semana o al microciclo, y en cada una de esas sesiones debemos gastar 80 minutos. Entonces, como lo pueden apreciar en la imagen, he realizado la división de cada una de las direcciones y en la parte inferior dice total, y ahí se puede apreciar que al realizar la sumatoria me da los 80 minutos de trabajo a realizar. Aquí esta imagen pues les muestro todos los microciclos del mes de marzo que compondrían el mesociclo marzo como tal, que es parte del mesociclo de acumulación. Entonces aquí están los dos primeros, el microciclo 1, el microciclo 2, que va del 9 al 15 de marzo, y en esta imagen está el microciclo 3 del 16 al 22 de marzo y el microciclo número 4 del 23 al 29 de marzo. Después de tener los microciclos, ¿qué debemos realizar? Bien, pues vamos a realizar las sesiones de entrenamiento. Las sesiones de entrenamiento, voy a utilizar esta estructura que están apreciando en pantalla, que se compone pues del número de la sesión, el objetivo que va a tener la misma, el método, el medio, el volumen, la intensidad, la recuperación. El cuadro que aprecian en la parte superior derecha corresponde a las especificaciones que se le da o sea, a que esta sesión corresponde a cuál microciclo y a cuál mesociclo. Entonces
a cuál bloque pertenece, ya sea acumulación, transformación o realización. Es el microciclo número qué tipo de microciclo es y qué día de la semana nos encontramos trabajando aquí. Bien, entonces, algo que me parece muy útil cuando se está realizando el Excel es utilizar hipervínculos. Así es un poco más sencillo si llega a ser necesario ir atrás o ir adelante para verificar información. Bien, continuando con la estructura completa de la sesión, la primera parte que tenemos es la introducción. Lo segundo sería la parte inicial, que se divide en 4 partes más, que es pues la elevación de la frecuencia cardíaca, la movilidad articular, los estiramientos y el calentamiento específico, que como es en este caso la natación, pues será dentro del agua. Lo siguiente es la parte central, donde estará el trabajo que nos llevará a cumplir el objetivo. Para ello es muy importante tener en cuenta el método y los medios que se van a realizar para que el objetivo pueda ser cumplido a cabalidad. Y finalmente estará la parte final, pues en la cual se encuentra la vuelta a la calma, el momento en el que el deportista baja sus pulsaciones nuevamente. Entonces, como pueden apreciar, sobre las barras grises donde están el nombre de cada parte de la sesión, hay un número. Ese número es el tiempo. Este tiempo, al ser sumado, completará los 80 minutos que debe llevar cada sesión. Entonces empecemos por partes. Entonces, como les dije, estamos realizando la ejemplificación del primer mesociclo de acumulación del mes de marzo. Y aquí está, pues tomé para la realización de la sesión de entrenamiento el microciclo número 4, que corresponde a la semana del 23 al 29 de marzo. Es un microciclo de ajuste y el día de esa sesión será el día viernes. Entonces, esta sesión lleva un objetivo que va a ser mejorar la técnica de la patada en el estilo libre. Y comienza con una introducción en la cual se saluda a los deportistas presentes. Se presenta de manera sencilla los contenidos de la sesión y las tareas a realizar. En esta parte no hace falta empezar a hablar con términos muy técnicos o alargarse demasiado en la explicación, sino que simplemente es generar la conciencia en el deportista de lo que se va a desarrollar dentro de esta sesión, porque es importante dentro de los componentes psicológicos que él comprenda lo que se está realizando, hacia dónde se está llevando. Y finalmente, pues una charla motivacional para que, hablando también del aspecto psicológico, sea un impulsor para que las cosas se realicen de mejor manera. Entonces, como les venía hablando, la parte inicial se divide en 4 partes, en la cual se usa el método interválico intensivo largo. Entonces se realiza movilidad articular. En este caso yo decidí que fuese cefalocaudal, es decir, de arriba hacia abajo. Se realiza un trote suave progresivo, con el cual se espera que se eleve la frecuencia cardíaca. Póstumo a ello se realiza un estiramiento y finalmente pues el calentamiento específico dentro del agua. Esto tiene un volumen en tiempo, como ya les dije, se dividió de los 80 minutos que se planteó de la frecuencia del entrenamiento que realizamos en la macroestructura. Y como pueden apreciar en el último cuadro, cada uno tiene una gráfica que permite que sea más sencilla el desarrollo del mismo. Siguiente a ello, tenemos la parte central, que si recuerdan, el objetivo de esta sesión era mejorar la técnica de la patada. Entonces aquí tenemos un solo método que va a ser el continuo variable, y tenemos 4 medios diferentes con volúmenes diferentes, con los cuales buscaremos cumplir con ese objetivo. Entonces ahí pueden apreciar que hay ejercicios de patada vertical, de patada lateral, de patada subacuática, patadas unilaterales, y cada uno va a tener un volumen diferente, ya sea por tiempo, por series, por distancias, etc. Es importante especificar que esto se realiza en una piscina semiolímpica a lo largo
La intensidad va a ser en la que se pueda mantener entre 130 y 180 pulsaciones por minuto, y como nos lo dice la literatura, la recuperación que se debe tener utilizando este método debe ser no funcional. Finalmente se pueden apreciar las gráficas, las cuales hacen, pues, como ya les dije, un poco más sencillo de comprender los medios que se están utilizando. Por último, pues tenemos la parte final, que es en el momento en que hay que volver a bajar las pulsaciones del deportista. Entonces esta parte puede variar mucho. Yo he decidido que en esta parte voy a realizar estiramientos para disminuir los niveles de ácido láctico y para que el deportista relaje sus grupos musculares. Entonces utilizo el método interválico extensivo largo, y en los medios utilizo estiramientos del extensor del cuello, del flexor del cuello, el flexor del hombro, el aductor y elevador y protractor del hombro, etc. En el volumen realizo cada ejercicio 15 segundos, 2 series cada uno, la intensidad de 160 a 165 pulsaciones por minuto, y pues en estos estiramientos no hay descanso. Y en el último cuadro se pueden apreciar las gráficas de cómo se realiza, pues, cada uno de los ejercicios. Muchísimas gracias por su atención. Recuerden que les habló Nicolás Reyes.